Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mirad lo que me he pillado. Autobiografía política del emperador Augusto. Esto son pues mirad, lo he escrito aquí, porque no venía nada escrito aquí en el lomo. Entonces, para identificarlo pues eso, en la estantería, pues lo he puesto yo, ¿no? Res Gestae Divi Augusti, Memorias de Augusto, el primer emperador. Esto lo escribió Augusto en el año 13 después de Cristo. Son una pequeña autobiografía que escribió, pero pequeña. Fijaros cómo es el libro de fino. Entonces, nada, voy a leer si queréis un poquillo. Res Gestae Divi Augusti, Memorias del primer emperador romano Octavio Augusto. Traducción directa, fiel a la versión latina de Blount y Moore, de Oxford, de la Universidad de Oxford. Entonces, esto lo he comprado por Amazon, muy barato. No sé si son 5 o 6 euros, 6 euros me parece. Res Gestae Divi Augusti, de los hechos del divino Augusto, mediante los cuales sometió el orbe de la tierra al dominio militar del pueblo romano, y de los sacrificios que hizo para la República y el pueblo romano, los cuales están grabados en 2 pilares de bronce puestos en Roma. Se pone a disposición una copia. Bueno, entonces dice: cuando tenía 19 años, por decisión propia y con mis propios recursos, armé un ejército por medio del cual di libertad a la República, que estaba oprimida por la dominación de una facción. Bueno, nota que voy a daros. Esta facción eran los asesinos de Julio César, que era tío abuelo y padre adoptivo de Augusto. Entonces, cuando esta gente, estos senadores, mataron a César, a los 56 años de edad de César, Augusto tenía 19 años, entonces respondió pues formando un ejército para vengarse de los asesinos. Bueno, sigue diciendo: en virtud de esto, en el consulado de Cayo Pansa y Aulo Hircio, el Senado me añadió a su orden con decretos honoríficos, otorgándome rango consular para expresar opiniones, y me dio el mando militar. Al mismo tiempo ordenó que yo, siendo procónsul junto con los cónsules, proveyera para que la República no recibiera ningún daño. Ese mismo año, cuando ambos cónsules murieron en la guerra, el pueblo me nombró cónsul y triunviro para que fuera organizada la República. Ya sabéis que hubo dos triunviratos. Un triunvirato, o sea, un triunvirato es un grupo de 3 hombres, ¿no? Pues hubo 2 triunviratos diferentes, aunque los 2 estuvo Augusto. Eché al exilio a esos que habían asesinado a mi padre, vengando el crimen de aquellos mediante juicios legítimos, y después, cuando ofrecieron guerra contra la República, 2 veces los vencí en el campo de batalla. A menudo llevé a cabo guerras civiles y contra extranjeros en tierra firme o en el mar, en todo el orbe de la tierra, y vencedor tuve consideración con todos los ciudadanos que pidieron indulto. A los pueblos extranjeros a los que sin peligro pude dar amnistía, preferí conservarlos antes que eliminarlos. Estuvieron bajo mi juramento cerca de 500.000 ciudadanos romanos. De esos conduje a las colonias, o, una vez que hubieron acabado sus servicios militares, devolví a sus municipios algo más de 300.000, y a todos ellos asigné campos o les di dinero por sus botines de guerra. Capturé 600 naves, además de aquellas menores a las trirremes. 2 veces, recibiendo la ovación, obtuve los honores del triunfo, y 3 veces celebré triunfos curules, y 21 veces fui nombrado imperator. Bueno, nota al pie, nota que pongo yo. Imperator era un término militar, ¿vale? Un imperator era el que mandaba las legiones.
no es sinónimo de emperador, porque hubo imperatores durante la República, no solo durante el Imperio. El término para definir el término sinónimo de emperador sería princeps o Augustus, porque Augusto no se llama Augusto, se llama Octavio, Cayo Octavio, y cuando lo adoptó César, Cayo Octavio César, ¿vale? Pero el Senado le llamó Augusto, que era un término reservado al dios Júpiter, y entonces pues a Augusto se le llamó así, y es la primera vez que se llamaba así a un hombre. Y bueno, sigo. Y ordenando el Senado que debían ser más tuve de aceptar en todas estas oportunidades. Deposité un laurel de mis insignias consulares en el Capitolio después de cumplidos los votos que había pronunciado en cada guerra. A causa de los hechos felizmente llevados a cabo por mí o por delegados míos, con mis auspicios en tierra y en mar, el Senado decretó que 55 veces se hicieron sacrificios a los dioses inmortales. Los días durante los cuales por decreto del Senado se hicieron sacrificios fueron 890. 9 reyes o hijos de reyes fueron llevados ante mi carro en mis triunfos. Cuando escribía esto era cónsul por 13ª vez y tenía potestad tribunicia por 37ª vez. Vale, otra nota de mi parte. Cónsul era la magistratura más importante de la República Romana. Había 2 cónsules que se elegían cada año. O sea, su mandato duraba 2 años. Y tribunicia se refiere a la magistratura del tribunal, de los tribunos de la plebe, ¿vale? Se supone que los cónsules representaban a la clase noble de Roma, y los tribunos de la plebe, pues eso, a la plebe, a los plebeyos, ¿vale? Al principio solo había cónsules, pero la plebe hizo pues revoluciones y huelgas y tal, hasta que se consiguió que tuvieran un representante en el Senado, que era el tribuno de la plebe, que tenía era un puesto tan importante como el de cónsul y tenía que ser respetado, o sea, no era... ¿Vale? Bueno, sigamos. No acepté la dictadura que a mí, presente y ausente, siendo cónsules Marco, Marcelo y Lucian Arruncio, me ofrecieron el Senado y el pueblo romano. Otra nota, dictadura no era lo mismo que en la edad contemporánea, que ahora. Un dictador no era un tirano, un dictador era un magistrado, digamos, con un poder especial que le otorgaba el Senado, por encima incluso del de los cónsules, para que pues arreglara problemas graves de la República o para que impusiera el orden. Julio César fue el último dictador de la República Romana, ¿vale? Y como dice aquí, a Augusto le ofrecieron también el cargo de dictador, pero no lo aceptó. En la máxima escasez de trigo no rechacé la administración de la cosecha, la cual administré de manera tal que en pocos días, como mi dirección y mi gasto, liberé a la ciudad en su totalidad del miedo y el peligro presentes. Tampoco recibí el consulado anual y perpetuo que se me ofreció entonces. Fijaros que Augusto era listo, porque a Julio César lo mataron porque decían que estaba acumulando mucho poder y que quería ser rey. Entonces él rechazaba cargos para no ser acusado de lo mismo. En el consulado de Marco Vinicio y Quinto Lucrecio, y después en el de Publio Léntulo y Geneo Léntulo, y por tercera vez en el de Paulo Fabio Máximo y Quinto Tuberón,
decidiendo en conjunto el Senado y el pueblo romano que yo solo fuera elegido protector de las leyes y de las costumbres con suma potestad, no recibí ninguna magistratura contra las costumbres de los antepasados. Entonces, a los asuntos que el Senado quiso que fueran llevados por mí, los conduje a término mediante la potestad tribunicia. Y para aquella potestad, yo mismo, por mi propia iniciativa, pedí con insistencia a un colega al Senado y lo recibí. O sea, había 2 tribunos de la plebe. Pidió un colega para el tribunado. Fui triunviro para la organización de la República por 10 años consecutivos. Fui el princeps del Senado hasta el día en que hube escrito esto por 40 años. Esta es nota mía. Esta magistratura de princeps, príncipe del Senado, o sea, el primero en el Senado, es la que sería sinónimo de emperador, lo que entendemos por emperador. Si os fijáis, no abolió la magistratura de la República, sigue habiendo cónsules, sigue habiendo triunviros, sigue habiendo tribunos de la plebe, pero lo que hizo fue aceptar un cargo, digamos, nuevo, que era el de princeps del Senado, que estaba por encima de ella, era como una especie de supervisor, ¿vale? Entonces, de todo lo que hacían los otros. Entonces, sí, era parecido al cargo de dictador, que básicamente hacía lo mismo, pero no aceptó el cargo de dictador porque no dijeran que quería ser como su padre, como Julio César, pero aceptó un cargo nuevo que en la práctica suponía ser lo mismo que un dictador. Fui pontífice máximo, otra nota. Era el cargo máximo de la religión romana tradicional, la religión de los dioses romanos tradicionales. Luego ese cargo pasó con el mismo nombre a la religión romana. El Papa de Roma es Pontifex Maximus, es pontífice máximo también. Fui uno de los 15 varones para hacer sacrificio. Fui uno de los 7 varones ebulones. Fui hermano Arbal, fui camarada Ticio, fui Fecial. En mi 5º consulado aumenté el número de patricios por orden del pueblo y el Senado. 3 veces audité el Senado y en mi 6º consulado, siendo Marco Agripa mi colega, hice un censo del pueblo. Hice el lustro después de 42 años, lustro en el cual fueron censados 4.063.000 ciudadanos romanos. Entonces, por segunda vez, yo solo y con autoridad consular, durante el consulado de Cayo Censorio y Cayo Asinio, hice el lustro, en el cual fueron censados 4.233.000 ciudadanos romanos. Y por tercera vez hice el lustro con autoridad consular, teniendo por colega a mi hijo Tiberio César, durante el consulado de Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo, lustro en el cual fueron censados 4.937.000 ciudadanos romanos. Mediante nuevas leyes promulgadas a partir de mi consejo, traje de nuevo al uso muchos modelos de los antepasados, que ya a partir de nuestros tiempos caían en el olvido, y yo mismo traje modelos sobre muchos asuntos para que fueran imitados por los que vinieran después. Bueno, voy a leer el capítulo del 9 y ya me parece que voy a parar. El Senado también decretó que cada 5º año, por parte de los sacerdotes y los cónsules, debían ser asumidos votos a favor de mi salud. A partir de estos votos, cuando estando yo vivo, hicieron juegos algunas veces los 4 más importantes colegios de sacerdotes y algunas veces los cónsules. Por su propia cuenta y también por cuenta de cada municipio, de manera unánime y sin interrupción, todos los ciudadanos rogaron por mi salud contra todos los pulvinares. Bueno, nada, me parece que son 35 capítulos. Y luego un apéndice también. Y ya está.
Entonces nada, si os lo podéis pillar, pues os lo recomiendo porque, bueno, son las biografías de uno de los hombres más importantes de la historia de la civilización occidental. Son breves, pero las escribió él mismo y no muchas veces se tiene algo escrito de propia mano por una persona tan importante. Así de pronto nada, solo recuerdo, por ejemplo, las memorias de Napoleón, las memorias de... Bueno, los libros que escribió Julio César sobre la guerra de la Galia, sobre la guerra civil. Y bueno, sí, hay más ejemplos, pero que no es algo habitual. Esta gente lo que se ha solido hacer es que otros han escrito sobre ellos. Esto es siempre muy interesante, ver algo escrito por propia mano de ellos. Aquí el hombre no se enrolla mucho, porque de hecho ya veis que es un libro muy breve, pero bueno, siempre es interesante, ya os digo, leer algo escrito por alguien así. Y bueno, esto es muy adecuado para las fechas que estamos en mi ciudad, en Cartagena, que son las fechas de cartagineses y romanos. Y nada, un saludo a todo el mundo. Venga.